Bueno, bienvenidos a Con España a Cuesta, con una mesa de lujo. En unos momentos se la voy a presentar y ya ven lo que tenemos encima. Nada más y nada menos que una formación de gobierno que recuerda 100% a aquel Frente Popular. Una formación de gobierno donde el Partido Socialista ha tomado la iniciativa en un tiempo de 24 horas, sin dar la más mínima probabilidad o la más mínima posibilidad de que alguien plantease otro tipo de alternativa, ha salido corriendo y ha dicho: ¿con quién quiero estar yo? Pedro Sánchez, pues directamente con Pablo Iglesias. Lo cerraba lo mismo que desde el 28 de abril y hasta pasadas esas elecciones no había sido posible. El resultado es que en nada, en 24 horas, se cierra el acuerdo. Un acuerdo en el que, por cierto, no sabemos puntos programáticos, pero sabemos el reparto de sillones. Ellos aseguran que no es por sillones, pero Pedro Sánchez mantendrá la presidencia. ¿Y quién será vicepresidente del gobierno? Pablo Iglesias. Según el gobierno en funciones, según el presidente Pedro Sánchez, va a haber un control. Eso dicen ellos, de Pablo Iglesias. ¿Cómo lo van a garantizar? Con dos vicepresidencias. Las dos serían del Partido Socialista. Una de ellas sería de Nadia Calviño. La otra parece destinada a Carmen Calvo. Bueno, la económica, que es en lo que fía supuestamente un cierto crédito internacional, según dice el Partido Socialista, el control de Pablo Iglesias, esa va a ser la que se va a tener que enfrentar a determinados planteamientos de Pablo Iglesias, donde, por ejemplo, ya dice que quiere hacer saltar por los aires todos los sistemas de control que se pactaron en el año 2010, por cierto, con Rodríguez Zapatero y con la Unión Europea. El famoso artículo 135 de la Constitución, donde nos comprometemos a devolver el dinero que se nos presta y a que siempre que haya una deuda sea controlada y sea con capacidad para posteriormente amortizarla. Ese artículo se lo quieren cargar. ¿Qué más alianzas van a ser posibles? Si ustedes suman los 120 más los 35, 120 del PSOE más los 35 de Podemos, dan una cifra, por cierto, ya paradójica, 155, pero al margen de eso, evidentemente no llega. ¿Quién va a tener que entrar en ese gobierno? ¿Se acuerdan ustedes aquellos famosos comités federales en los cuales se le prohibía a Pedro Sánchez avanzar hacia el separatismo? Pues todos ellos. Todos aquellos que se le prohibieron son los que van a entrar. ¿Tendría que entrar Esquerra con 13? ¿Le basta con Esquerra? Bueno, si Esquerra diese el sí, tampoco para la mayoría absoluta. Pero es que aunque estuviésemos, bueno, perdón, en ese caso, no, tampoco. Pero es que incluso en ese caso, en caso de que vaya a la abstención, no vale con Esquerra. Resultado, ¿quién va a tener que entrar? EH Bildu. ¿Quién se está encargando de hablar con los proetarras? Esquerra. ¿Por mandato? Por mandato. ¿Pueden necesitar más? Yo simplemente les enumero algunas de las operaciones que están en estos momentos en marcha, anunciadas ya por ellos. Laura Borràs, desde el separatismo catalán, ya ha anunciado que busca un entendimiento entre Esquerra y Junts per Cat, para que entre también el partido de Puigdemont y de Quim Torra. También debería estar en esa entente. ¿Quién más puede entrar? Bueno, pues todos los separatistas que continúan o todos los regionalistas que continúan. Teruel existe, el Partido Regionalista Cántabro, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos podrían entrar en ese conglomerado. Según Pedro Sánchez, eso es para garantizar la Constitución. Es un tanto increíble y desde luego paradójico que alguien mencione como defensores de la Constitución a PNV, que también entraría, defensores de la Constitución a Junts per Cat, el partido de Puigdemont, defensores de la Constitución a Esquerra y ya, permítame la ironía, defensores de la Constitución directamente el derecho a cualquier cuestión a los proetarras de EH Bildu. Ese es el conglomerado que se está montando. Eso es lo que nos puede gobernar los próximos 4 años o lo que aguante. Y en estos momentos, Ignacio Camuñas, bienvenido. Muy buenas noches. José Luis Corcuera, bienvenido. Hola, buenas tardes. Como grandes referentes de todo lo que ha pasado en España, os voy a lanzar una primera pregunta de lo que ha pasado y os pido que me hagáis un anuncio, un avance de qué es lo que puede ocurrir, José Luis, Ignacio, a partir de ahora. Sí, lo primero que querría decir es que el presidente del Gobierno en funciones está actuando con una audacia increíble, una cierta desvergüenza, puesto que se está olvidando de todas las cosas que dijo anteriormente, y por último, lo que es más grave, vulnerando claramente la Constitución. El artículo 99 en su párrafo primero dice que celebradas las elecciones generales, Su Majestad el Rey abrirá las consultas pertinentes para decidir y convocar a la presidencia del Congreso y decidir aquel candidato que puede hacer las gestiones necesarias para obtener la mayoría. Todo eso se lo ha saltado Pedro Sánchez, dejando en una posición, pues yo diría que muy desconsiderada respecto al papel del rey en este momento y en este proceso, y desde luego demostrando que que su diseño político está muy por encima de lo que diga la propia Constitución. Por eso digo que ha actuado con una enorme osadía y una enorme falta de vergüenza política.
José Luis, ¿qué puede salir de este gobierno? Es un gobierno que está pensado en términos, lanzo ya además la pregunta que tenemos preparada para todos los telespectadores, ¿es un gobierno que puede ser bueno para España? Y ahí tienen la pregunta que les lanzamos, ¿es bueno para España el pacto de PSOE, Podemos y Proetarras? Si creen que no, pues ya saben, pueden votar en el 905 80 81 40, si consideran que sí, 905 80 81 41. José Luis. Bueno, yo creo que no puede ser un gobierno útil para España. En primer lugar, porque el primero que ya ha dicho que es imposible que lo sea es el propio Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, unos días antes de las elecciones, dijo en una entrevista que él no podría dormir con Unidas Podemos en el gobierno y el 95% de los españoles tampoco. Por tanto, lo que me gustaría a mí saber son los datos de las farmacias para ver cuánto Lexatin están consumiendo los españoles, habida cuenta de que hasta el propio presidente de ese gobierno decía que era imposible dormir con él. Segundo, yo creo que de osadía nada, creo que ya lo intentó en las elecciones que le supusieron el peor resultado histórico del PSOE, intentó formar gobierno con Podemos y con los independentistas, fue el partido el que se lo impidió, haciendo que dimitiera la mitad más uno de los miembros de la comisión ejecutiva para que el secretario general dejara de serlo, y fue cuando se fue naturalmente a otras elecciones, fue el invento con el que volvía a ser secretario general de no es no y que parte del no usted no entiende. Es decir, este no es un presidente en funciones que tenga mérito alguno, en mi opinión. Es una persona sin escrúpulos, no tiene escrúpulos. Y yo recuerdo, como lo conozco, que dije públicamente en un programa de televisión que si volvía a ser secretario general, José Luis Corcuera dejaba de ser militante del Partido Socialista, en el que había militado bastantes más años de los que él tiene. Y naturalmente he dejado de militar porque es un auténtico fraude. Pedro Sánchez lo mismo dice una cosa que la contraria en cuestión de horas. Por tanto, a mí esto de cuántos van a estar en el gobierno o van a dejar de estar, para mí es un tema secundario. Lo verdaderamente tremendo es que va a haber un gobierno con gentes que están en contra de la Constitución española, que se la quieren saltar, y va a contar con el apoyo directo o indirecto de quienes no aceptan esa Constitución e incluso contra ella han dado un intento de golpe de Estado no hace tanto tiempo. Eso es lo verdaderamente dramático de esta situación. Diría, como le decía a una compañera de tertulia hace un rato, que hoy dice John Juaristi algo que sería obligatorio leer en las escuelas, porque aunque él al final dice, ¿y para qué estaré diciendo yo lo que digo si esto ya es muy conocido? Pues desgraciadamente no se conoce. Desde Negrín en España no ha habido un gobierno con comunistas e independentistas, desde Negrín. ¿Con qué resultado? La época es distinta. No quiero poner las épocas uno al lado de otro. Quiero decir que lo que el PSOE prohibió hace unos años se lo ha permitido hacer ahora. Totalmente. Al mismo que intentó sorprenderles de mala fe entonces, y ahora, so pretexto de consultar a las bases, les consulta 10 puntos, el día 23, que no tengo la menor duda que la militancia del Partido Socialista le dirá que sí,
perdón, porque el partido que yo conocí ha dejado de existir. Si os parece, voy abriendo la mesa. Ana Isabel Pérez Baos, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, del Partido Popular. Yo no sé si mantienes el mismo criterio y Cristiano Brown, presidente de UPyD, integrado en estos momentos, continuáis, ¿verdad?, dentro de la alianza de Ciudadanos. Bueno, la alianza fue para estas últimas elecciones, pero colaboramos en Europa y en otros sitios. Pues os pido una primera valoración y saber si lo veis tan negativo como lo vemos los demás, esta conformación de gobierno. Bueno, yo creo que efectivamente, como decía el señor Corcuera, Sánchez demuestra no tener ni escrúpulos ni vergüenza. Todo lo que dijo que no iba a hacer, lo va a hacer. Y todo lo que dijo que no iba a hacer y que iba a hacer, y que por lo que nos ha llevado unas segundas elecciones, no es más que haber querido poner una cortina de humo ante el fracaso de las elecciones del pasado domingo. Es decir, los resultados no son los que él esperaba, han sido mucho peores de los que él esperaba. Y automáticamente sale a anunciar este preacuerdo, que no acuerdo, ojo. Por tanto, yo creo que todavía nos quedan muchos capítulos de este noviazgo y este abrazo tan, en fin, tan sentido que se dieron el señor Sánchez y el señor Iglesias hace unos días. Todavía nos quedan muchos capítulos por ver, porque yo creo y espero que esto no sea más que una cortina de humo para que no se hable del fracaso en las elecciones del señor Sánchez, de la pérdida de votos del señor Sánchez en estos comicios a los que nos llevó precisamente para encumbrarse, y que no le han llevado más que a ser incapaz de conformar un gobierno que no sea efectivamente con separatistas y con nacionalistas, que lo único que quieren es romper España, ¿no? Cristiano. Bueno, Sánchez, yo creo que escuchar al señor Corcuera también, y todos los que le conocen piensan más o menos similar, ¿no? Parece ser que ahora ha cambiado de opinión otra vez y dice que sí puede dormir tranquilo pactando con Pablo Iglesias, pero ha demostrado ser, aparte de irresponsable con esta convocatoria electoral, imprudente al pactar a las 24 horas cuando todavía no había finalizado el recuento, y como vemos que cambió luego la matemática por ese escaño de Euskadi que cayó en manos del Partido Popular, y hacen que ahora Sánchez tenga que depender también de los proterroristas de H. Bildu, con lo cual fue muy imprudente firmar ese preacuerdo en 24 horas y un poco cobarde, ¿no? Un poco bastante cobarde al no lanzar el guante al Partido Popular. Creo que Sánchez, cuando sale a los medios para decir que es el único gobierno posible y que los demás, si tienen alguna solución, que la propongan, Sánchez tenía que haber tendido la mano a Pablo Casado, a Ciudadanos, para buscar un gran acuerdo de Estado, porque la suma, es verdad, recordabas anteriormente, la suma con Pablo Iglesias son 155 escaños, pero la suma con Partido Popular y Ciudadanos estamos hablando de 219 escaños, lo que daría estabilidad al país a largo plazo. Entonces Sánchez, como no se ha atrevido a eso, prefiere pactar con un conglomerado de formaciones y nos pretende engañar a todos los españoles diciendo que eso es para 4 años. Por favor, si no van a poder sacar ni siquiera unos presupuestos adelante, seamos sensatos. Si ese gobierno que quiere crear Sánchez no va a durar más de un año, vamos a tener que volver a votar. Para volver a votar casi prefiero volver ya y que se repitan las elecciones por tercera vez, porque sinceramente, si no hay un acuerdo PP-PSOE, ahora mismo el país no tiene un gobierno estable. Cualquier gobierno que salga de ahí no va a ser estable. Ahora te doy la palabra, Ignacio, pero dejadme que recuerde, no para la gente que nos está viendo, que ya no está viendo, sino para que nos hagan boca a boca y vayamos avanzando en audiencia, que va creciendo, pero más, queremos más. Bueno, ¿dónde se nos puede ver en Madrid? En televisión normal, en TDT normal, en las frecuencias 45 y 57 de la Comunidad de Madrid. Se nos puede ver también en la Comunidad Valenciana, a través de 8 Mediterráneo, en toda la Comunidad Autónoma Valenciana. Se nos puede ver también en 8 Zaragoza, y también en televisión totalmente normal. ¿Y dónde se nos puede ver a través de internet? tv.eldistrito.es, es una de las posibilidades. distritotv.es también, en YouTube, en El Distrito TV, ahí tienen todos los programas de este canal, y además pueden contactar con nosotros a través de redes sociales en @spana, ya saben que Twitter no tiene la ñ, Spana Acuesta, a través de Twitter, en Facebook en Distrito TV, en Instagram en Distrito TV, y para enviarnos mensajes de los que aparecen en pantalla a través de WhatsApp en el teléfono 669-728-673. Ignacio, vamos a ver lo que mencionaba Pedro Sánchez. Según él, esto es un pacto abierto, puede entrar todo el mundo. Qué pequeña casualidad que los que ha invitado los primeros no es que impidan que se acerquen los demás, es que los demás salen corriendo. Pero vamos a verlo. Este acuerdo nace con el propósito de abrirse a otras fuerzas políticas para hacer viable una mayoría parlamentaria estable y sostenida, que permita no solo una investidura, sino, como decía antes, una legislatura. Desde hoy mismo, el Partido Socialista lógicamente abrirá una ronda con el resto de grupos parlamentarios para propiciar y construir esa mayoría parlamentaria. Nuestra voluntad es lograr ese respaldo mayoritario en la Cámara. Los españoles ya se han pronunciado en 3 ocasiones en lo que llevamos de año, 2 elecciones generales, no hay motivos para más bloqueos, apelamos a la responsabilidad y a la generosidad de todas las fuerzas políticas. Desde luego, el Partido Socialista, como dije también el pasado 10 de noviembre,
hace suyo ese llamamiento de generosidad y de responsabilidad. España necesita un gobierno estable, no en funciones, un gobierno sólido, no a prueba, y lo necesita ya. Los españoles han hablado y su voto marca el único camino, que es el que estamos empezando a recorrer hoy el Partido Socialista y Unidas Podemos. Menciona varias veces, Ignacio, la palabra responsabilidad. Hombre, yo no sé si denominar responsable a un gobierno con podemitas, comunistas, golpistas, separatistas de todos los colores, proetarras, hombre, llamarle a eso responsabilidad, ironía tiene. Bueno, yo creo que, a mi juicio, hay que prestar ya poca atención a las manifestaciones de Pedro Sánchez. Lo que hay que tener en cuenta es lo que subyace en el discurso del presidente del gobierno en funciones. A mi juicio, yo creo que él está, primero, él es un personaje que está acostumbrado a transitar en el filo de la navaja. Y por tanto, pues bueno, parece que se mueve bien en esas situaciones equívocas, ambiguas y tal. Y él, toda su estrategia la está aprovechando por el famoso precepto constitucional de la moción de censura constructiva. Él está en el poder por una moción de censura constructiva, que es lo que le llevó al poder. Y yo creo que toda la estrategia que está desarrollando se basa en la contemplación de la moción de censura constructiva. ¿En qué sentido? En el sentido en que, una vez que él sea investido, bien por apoyo de las fuerzas de la izquierda y los separatistas, o bien por las fuerzas de la derecha, él sabe que tiene una posición muy sólida al frente de la presidencia del gobierno. Que no se le puede sacar. Porque si llega a la presidencia del gobierno, bien por el apoyo de unos u otros, derribarlo luego, durante los 4 años, vendría a ser necesario el acuerdo de las fuerzas de izquierda con las fuerzas de derecha. Y eso es prácticamente inverosímil. De manera que es muy importante, Ignacio, el tema de la moción de censura constructiva. Exacto, solo para que la gente lo entienda, sentar por investidura es, en segunda vuelta, más si es que no es, eso es. Pero para echarlo, en España el sistema que tenemos recogido constitucionalmente exige que se pacte un candidato alternativo, tiene que ser constructiva. Es imposible pensar que la izquierda se va a poner de acuerdo con la derecha para un candidato y que la derecha se va... Y ese es el gran truco que él está manejando con enorme habilidad, porque cualquier cosa, es decir, de Sánchez se puede decir lo que se quiera, que es un desvergonzado, que es un osado y tal, pero desde luego lo único que hay que reconocer es que es un personaje extraordinariamente hábil en la consecución del poder. Y yo creo que ya, insisto, el tema de la moción de censura constructiva es clave en el proceso político que estamos viviendo. José Luis, quiero que entres a la pregunta, porque él lo ha dicho, Pedro Sánchez dice, por responsabilidad. Si de veras esto es lo más responsable, y repito que la pregunta que tenemos, no hemos cogido el término responsable, lo podríamos haber puesto en esa encuesta que les estamos trasladando, es si es bueno para España ese pacto de PSOE, Podemos y Proetarra. Ya saben, en el no, 905 80 81 40, para llamar al no. Si quieren votar que sí, 905 80 81 41. ¿Se le puede calificar, José Luis, con la experiencia que tú tienes de lo que ha sido el Partido Socialista, de lo que se han conseguido en otras etapas? ¿Esto es responsable para España, unir a estos partidos? Bueno, de responsabilidad, nada. Es un acuerdo absolutamente irresponsable. ¿Por qué es irresponsable? Porque España puede estar en una situación de extrema necesidad. Es decir, España puede encontrarse con una situación, no voy a decir de crisis económica, pero sí de desaceleración económica, y tiene además un problema territorial extraordinario, y es que hay unos catalanes independentistas que se han sublevado contra el Estado constitucional. Kennedy decía en 1962 que Estados Unidos era una nación cuyo gobierno no eran el conjunto de personalidades o de personas. El gobierno de Estados Unidos, decía en el 62, es un gobierno de leyes. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que hubo un gobernador civil, un gobernador, el de Missouri, que no cumplía la ley. Y como no cumplía la ley, el gobierno americano le obligó a cumplirla. ¿Con qué le obligó a cumplirla? Con todos los medios coercitivos que tenía a su alcance. Pues bien, eso que dice responsable el candidato a presidente del gobierno es irresponsable porque lo que está buscando es la connivencia para el futuro gobierno con aquellos
que quieren cambiar la Constitución, pero no por los procedimientos legalmente establecidos en la Constitución, no. Quieren, como han dicho recientemente los más violentos, independencia o barbarie. Bueno, los impulsores de eso pues son Esquerra Republicana de Cataluña, Juntos por Cataluña, la CUP, fundamentalmente. Y a ellos se dirige para decir que lo hace en un ejercicio de responsabilidad. Vuelve a mentir, porque es un mentiroso compulsivo. Pero además lo dice y añade a continuación que basta de impedimentos a la hora de formar gobierno. Es decir, no hay que permitir que haya más bloqueo. Y lo dice un individuo que pasó a ser secretario general por una expresión que es no y qué parte del no usted no entiende. A mí, si hay una cosa que me extraña en España, probablemente porque soy muy mayor, y porque yo, como dice el que fuera presidente del Parlamento, José Bono, llevo muchos años en el partido. Él dice 50 y yo sé cuándo entró en el partido. Pero además es que en los años 60 me solía reunir con gente que, por cierto, hoy no veo ninguno de ellos en los montes de la Arboleda y de Gallarta, ¿verdad? Entonces, veo la situación y no me extraña que diga Felipe González que estoy en una situación de orfandad política. ¿Cómo no se va a estar en una situación de orfandad política un partido socialista que pacta con los comunistas en una situación de dificultad en España, donde lo lógico es alcanzar un acuerdo con los partidos constitucionalistas? Ese es el ejercicio de responsabilidad, no buscar el acuerdo con Rufián. Pero oiga, aunque dijera, por ejemplo, el editorial del País el otro día, decía, es que RC, Esquerra Republicana de Cataluña, tiene que salir de su ambigüedad. Digo, oiga, está condenado Oriol Junqueras que por los sedición. Intelectuales del País se acaban de dar cuenta de que Esquerra Republicana de Cataluña solamente es ambigua cuando habla de que va a apoyar a un gobierno que, si cumple lo prometido el presidente del gobierno, va a devolver el delito de convocatoria de referéndums al Código Penal. Y luchará contra el control político de Televisión Española. Expresiones que dijo en el debate a 6 días antes de las elecciones. Este individuo, si después de decir todas estas cosas, hace lo que parece que va a hacer, lo que debiera de obtener del conjunto de la sociedad a la que ha mentido con absoluto alboroto, le lleva mintiendo 5 años, pero en fin, últimamente con absoluto alboroto, es la calle, por lo menos a mí me quedará la calle, para pedir su dimisión. La consiga o no la consiga, me dará igual, pero no es posible mantener de forma permanente un engaño sobre pretexto de una pretendida autoridad moral que tienen estos que se llaman progresistas. Perdone porque me extenso. En España, ¿se han dado ustedes en cuenta de que hay 3 palabras que se usan más que en ningún otro país del mundo? Diálogo, proyectos progresistas y democracia. Oiga, cada 3 minutos o dices democracia, bueno, pues yo creo que el que lo repite tanto es porque lo es poco. Ana Isabel, te quiero preguntar, quiero que veamos unas declaraciones de Pablo Iglesias, pero te quiero preguntar si esa iniciativa de una posibilidad de pacto del Partido Popular tiene que partir del Partido Popular, si se tiene que fiar de Pedro Sánchez, o si tendría que haber sido Pedro Sánchez el que invitase, en vez de salir corriendo y a las 24 horas cerrar un acuerdo con lo peor de todo el panorama político, haber hecho esa oferta. Pero vamos a escucharle a Pablo Iglesias.
Lo que en abril era una oportunidad histórica se había convertido en una necesidad histórica. Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo, que ustedes ya conocen, para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Me hace gracia la utilización del término progresista por esta gente. Yo pensaba que progresista viene de progreso, no sé yo muy bien a dónde progresa un país en manos de comunistas, de proetarras, de separatistas y demás. Pero ha salido ya la famosa historia, lo mencionaba José Luis, que tendría que haber sido el Partido Socialista el que ofreciera precisamente esa posibilidad de acuerdo a los partidos constitucionalistas. Ha habido mucha carga de presión, está habiendo un montón de editoriales reclamándole a Pablo Casado que sea él el que dé un paso hacia un Pedro Sánchez, que por cierto yo simplemente voy a enumerar la serie de acuerdos que ya mantiene con partidos separatistas, porque mantiene 47 plazas locales, 47 municipios pactados con Esquerra o con PDeCAT. Con PDeCAT, por cierto, más que con Esquerra. Con PDeCAT, el partido de Puigdemont, prófugo de la justicia y esperando, en el momento en el que venga, recaerá sobre una sentencia de lo que es ya evidente, por sedición y por malversación. Y con Esquerra, un partido que ya está condenado en firme por sedición y malversación. Con el PDeCAT, con JxCat, mantiene 27 municipios pactados. Con Esquerra mantiene 17 municipios pactados. Le parecía poco uno solo de los separatistas y mezcló a los dos, más el Partido Socialista en otras 3 plazas. En la Diputación de Barcelona, el Partido Socialista decidió entregársela, es el gran repartidor de dinero y se la ha regalado a PDeCAT, a JxCat. En Navarra mantiene una alianza con Geroa Bai, donde está PNV, y mantiene una alianza por abstención de los proetarras de H. Bildu que le permiten gobernar a María Chivite, es decir, pactos también con PNV a través de Geroa Bai y con EH Bildu. En el País Vasco mantiene toda la estructura, quitando algunos municipios que los mantiene también, por cierto, con EH Bildu, mantiene la estructura troncal con PNV, otro partido separatista. No le llamo nacionalista por la sencilla razón de que tiene en estos momentos en tramitación un estatuto de autonomía donde ellos se reclaman o se definen ya como autodeterminados. Por tanto, no es nacionalista, es separatista. En Aragón mantiene alianzas con el único partido nacionalista que había, la Chunta. En Galicia con BNG, el principal partido separatista que había en ese entorno. En Baleares con MES, que es exactamente igual, anti-monarquía, anti-constitución, anti-libre mercado, anti-todo. Es decir, mantiene en todas partes alianzas con todos los separatistas que hay. Tenía que dar el primer paso Pablo Casado con una exigencia de condiciones, de intentar formar una especie de gobierno de salvación prácticamente nacional, o tenía que haber sido Pedro Sánchez, Ana. Pues mira, por todo esto que has contado, Carlos, está claro que el Partido Popular no puede pactar con el partido de Sánchez. No puede pactar con el partido de Sánchez mientras Sánchez esté teniendo todas esas coaliciones de gobierno con todos los que quieren romper España. Pero a más, para todas las editoriales que quieren cambiar el relato o que quieren reescribir lo que ha pasado estos días, yo sí me gustaría recordar que el domingo por la noche, cuando el líder de la oposición, que es Pablo Casado, llama al ganador de las elecciones, no le coge el teléfono. Pero a más, el lunes por la mañana, mientras está reunido el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, máximo órgano de representación del Partido Popular, hablando y decidiendo y viendo la estrategia a seguir del Partido Popular, no ha dado tiempo a que el Partido Popular salga de esa reunión cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anuncian su rueda de prensa inminente para anunciar su pacto. No, permíteme que recuerde simplemente una cosa que ocurre a la entrada, y es que en los canutazos de la prensa, según va entrando Ana Beltrán, según va pasando Alfonso Alonso, según van entrando distintas personalidades del Partido Popular, ellos ya anuncian, Cayetana Álvarez de Toledo, dicen, no, vamos a tener que decidir hoy en esta reunión, es decir, lo anuncian, vamos a decidir qué hacemos, y en mitad efectivamente es donde surge el anuncio con lo cual, de ese pacto Teletubby. Sánchez maneja los tiempos precisamente para impedir que el Partido Popular pueda reaccionar y pueda hacer absolutamente nada, porque no le interesa, porque a Sánchez no le interesa pactar con el Partido Popular, porque a Sánchez lo que le interesa es pactar con sus socios y con quien él se siente cómodo y con quien él quiere pactar, y lo explicaba muy bien el señor Camuñas, que precisamente ese es el juego. Él quiere llegar a toda costa al gobierno porque luego es muy difícil revertir ese gobierno y sacarle del gobierno. Esa es su única intención y su único objetivo, y a mí sí que me gustaría recordar algo que, además de todas esas coaliciones que tiene que hacer, pues que si Teruel existe, que si que el Partido Regionalista Cántabro, etcétera, 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 además, precisamente por el escaño que en el recuento se gana a favor del Partido Popular en el País Vasco, que es el de Bea Fanjul, y que es una magnífica diputada que ha ganado España en el Congreso de los Diputados, representando a los españoles y a los españoles en el País Vasco. Ana, con un placer adicional que ha sido quitárselo a PNV. Exacto, con un placer adicional. Ese escenario marca que a partir de ahí Sánchez necesita la abstención o bien de Bildu, que es el partido de Otegi,
o bien de la CUP, que es el partido de Ana Gabriel, o bien el de Juntos por Cataluña, que es el de Torra y el de Puigdemont. Por tanto, ¿esos son los socios que quiere Sánchez? ¿Con esos es con los que se va a sentar para exigir y pedir una abstención? Esto es todo. Ignacio, muy rápido que tenemos que ir a publicidad, pero me pidas la palabra. Todo esto también tiene un basamento distinto, ¿verdad? Muy curioso, y es dirigirse a sus propios votantes a decir, cuidado que viene la extrema derecha. Y como hay un peligro cierto de la extrema derecha, las fuerzas progresistas se tienen que unir para impedir eso. Ahí hay que decir que tanto Ciudadanos como el PP han actuado con una cierta doblez, porque les ha venido de alguna manera bien, han consentido por lo menos que a Vox se le titulara como de extrema derecha y como un peligro para la estabilidad constitucional. De manera que, claro, ahora nos encontramos con que es la propia izquierda quien se aprovecha de ese tema para vender a su propio electorado, a sus propios seguidores, que hay un peligro tremendo. Yo me pregunto, ¿y cuál es el peligro de Vox? Un partido que respeta absolutamente la Constitución, que propugna desde luego la unidad nacional, que respeta la fórmula de la monarquía parlamentaria, que está a favor de la libertad. ¿Cuál es el peligro de Vox? El peligro viene de otro lado, pero hace falta ser verdaderamente cínico para dirigirte a sus bases a decir que hay un peligro de extrema derecha. Y ahí, insisto, creo que el Partido Popular y creo que Ciudadanos, de alguna manera, durante la campaña electoral, han consentido, les ha venido bien que hubiera una extrema derecha. Ahora se vuelve ese argumento en contra precisamente de las fuerzas constitucionalistas. Vamos a publicidad. A la vuelta quiero que entremos directamente y vamos a ir haciendo un repaso de esos socios, que lo van a tener que ser, del Partido Socialista en el Gobierno y de las cuestiones que ya están sacando, lo que ya está trasluciendo de lo que piden ellos. Vamos a publicidad y volvemos ya. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas.
Bueno, pues antes de continuar con la tertulia, déjenme que les hable de este libro y que se lo recomiende, porque ya que algunos pretenden que seamos vencibles, pues miren, pues cuando éramos invencibles. El libro de Jesús Ángel Rojo, donde se repasan, 8ª edición ya, por cierto, donde se van repasando fragmentos, historias que componen nuestra gran historia, la historia de España, que, oye, pues fruto de esa leyenda negra, resulta que se han ido ocultando y parece que somos un país de cuarta, cuando lo cierto es que tenemos una de las mayores historias universales, una de las mayores historias como imperio global, de hecho el primer imperio global de toda la historia, y de las cuales tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos. 8ª edición de Jesús Ángel Rojo, cuando éramos invencibles, un libro que se lo recomiendo, totalmente instructivo y para que vean lo que es la historia que algunos, no en el pasado con la leyenda negra, sino ahora también, pretenden destruir. Hablábamos precisamente, y le había dejado a José Luis y a Cristiano con la palabra, de qué es lo que están pidiendo en estos momentos algunos de esos socios. Vamos a ver en unos momentos fragmentos de Otegi hablando ya de supuestas amnistías para los presos etarras, por cierto, de independencia sí o sí, revestido de diálogo. Lo vemos en Esquerra, lo vemos en JxCat, hablan de diálogo, pero lo que piden que se imponga es directamente cuestiones que nunca jamás han sido avaladas democráticamente. Dicen, esto es democracia. La verdad es que la irresponsabilidad de Sánchez, que hablábamos antes, la vamos a ver cuando tenga que cerrar la suma, ¿no? los votos en el Congreso de los Diputados. Y creo que la necesidad del apoyo de H. Bildu es lo que ya, sinceramente, nadie dentro del Partido Socialista debería permitir que Sánchez siguiera en esa dirección. Entonces, ¿es irresponsable pactar con alguien que al día siguiente va a querer plantar cara a la Unión Europea, como es el caso de Pablo Iglesias? Es irresponsable. Nosotros todos estamos hablando de que hay previsiblemente una desaceleración económica, una crisis el día de mañana, y justo dar la espalda a Europa ahora mismo no es lo que más beneficia a España. ¿Es irresponsable pactar con Pablo Iglesias de que se va a hablar de Cataluña en el marco que impere sobre todo la convivencia de los ciudadanos? Dice, en el marco de la Constitución, pero si estos señores no quieren hablar de la Constitución, están todos hablando de autodeterminación, de referéndum, ahora el caso de H. Bildu habla también de hablar fuera de la Constitución. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es que Sánchez, sinceramente, no sé si se ha dado cuenta, porque es matemática pura y dura, que no sale la suma, que él que depende de tanta gente que quiere destrozar nuestro país, que él no puede seguir en esa dirección. Y yo no sé hasta cuándo dentro del Partido Socialista le van a dejar hacer lo que le da la gana al señor Sánchez. A este señor, que solo por seguir en Moncloa es capaz de pactar con quien sea, tendría que haber tendido la mano a Pablo Casado. Yo creo que Pablo Casado, Ana, y ahí sí te lo digo, se equivocó en el discurso de la noche electoral porque cerraba la puerta a pactar con el Partido Socialista. Es verdad que la ejecutiva fue al día siguiente, pero debería haber salido del señor Sánchez el haber tendido la mano a Pablo Casado. Cristiano, en ese discurso yo creo recordar que a quien le cierra la puerta es a Pedro Sánchez. No al Partido Socialista. De hecho, el mensaje que se nos traslada a un montón de periodistas, vamos, en concreto a mí, fue con Pedro Sánchez no se puede desbloquear. Pero se pone el acento en Pedro Sánchez, ya no se pone en el Partido Socialista, creo recordar. Pedro Sánchez ha depurado el Partido Socialista y ahora, de hecho, los diputados están hechos a su imagen y semejanza porque él purgó las listas del Partido Socialista. Seamos también realistas. Ahora mismo, dentro del Partido Socialista, en el Congreso de los Diputados, son todos sanchistas. Y ahora mismo, pensar que los diputados socialistas fueran a pedir a Pedro Sánchez que diera un paso atrás es poco realista. Déjame que le traslade una cuestión que ha mencionado Cristiano a José Luis, porque hablaba de cuándo el Partido Socialista o hasta dónde el Partido Socialista tiene que permitir que Pedro Sánchez haga cosas que clarísimamente van en contra de los principios incluso fundacionales en etapa democrática del Partido Socialista. Es decir, tiene que permitírselo la gente del Partido Socialista, José Luis ya lo ha mencionado, ya no está, pero ¿le tienen que permitir avanzar por esta senda? Bueno, precisamente yo no estoy huérfano políticamente hablando. Tengo la libertad absoluta para decir lo que pienso y se me ocurre, a tu pregunta, contestarle con lo que ocurrió hace 40 años. En septiembre hizo 40 años. El Partido Socialista en septiembre de hace 40 años hizo un congreso extraordinario después del ordinario de mayo, que hubo forma. Felipe no se presentó a las elecciones para secretario general y hubo que posponer esa decisión al Congreso Extraordinario, y fue donde, digamos, el Partido Socialista, igual soy excesivo al decirlo, se transforma en un partido socialdemócrata. Es cuando desaparece las referencias al marxismo en el partido y, por cierto, teníamos 121 diputados aquel año.
Han pasado 40 años. Y ese partido, en manos de quien dijo en su día que todo se lo iba a consultar a las bases, decide, sin reunir a la comisión ejecutiva, no ya sin consultar a las bases, es que no reunió ni a la comisión ejecutiva ni al Comité Federal, hacer un acuerdo con Unidas Podemos, que es un partido fundamentalmente comunista. A mí no me preocupa, bueno, no me preocupa, no soy adivino, no sé lo que va a hacer Pablo Iglesias en el futuro, mucho me temo que ser coherente con lo que decía en el pasado. Y no hace mucho tiempo, en su discurso, señalaba que el régimen chavista de Venezuela, la constitución chavista, era un buen instrumento para los países del sur de Europa y especialmente para España. Entonces, con esos antecedentes, ¿verdad?, pues uno se teme lo peor, pero solo eso, se teme lo peor. A mí lo que me preocupa es qué harán los socialistas cuando el señor Pedro Sánchez no devuelva al Código Penal la celebración de referéndums en cualquier sitio de España. Que la comprometió en el debate televisivo. ¿Qué es lo que harán? ¿Le pedirán la dimisión? ¿Qué es lo que harán cuando vuelva a Pedralbes? Es decir, ¿qué es lo que dicen los catalanes que son imprescindibles para formar este gobierno? Y por tanto, si lo forma, pues será con su abstención o con su voto a favor. Dudo que con su voto a favor, sino con su abstención. Pues no, pues está lleno de demócratas. Esto de los catalanes está lleno de demócratas. Ahora que estamos hablando de la memoria histórica, pues convendría recordar a Lluís Companys. ¿Y por qué no vamos a recordar a Lluís Companys? Pero incluso más, ¿y por qué no vamos a recordar de la época de Lluís Companys, cuando dio el golpe de Estado a la República en el año 34, a los hermanos Badía? Los hermanos Badía, entre otros, Miquel, el capitán Collons le llamaban, este era un tío que estaba en la Consejería de Interior e interrogaba personalmente a los detenidos. Bueno, montó las escuadras de acción de pura esencia fascista. El consejero de Interior, al que va a rendirle pleitesía todos los aniversarios el señor Torra, a los hermanos Badía, que son unos auténticos fascistas, o fueron, le rinde pleitesía, dice que son el ejemplo del independentismo de Cataluña. Bueno, pues José Dencás, que por cierto se escapó por unas cloacas, como suelen hacer todos estos valientes que ha tenido la historia de Cataluña, se escapó por unas cloacas, le señalaba al diplomático italiano Alessandro Maseroni su entusiasta admiración por la ética del fascismo, cuyos principios sustanciales espera poder realizar un día en Cataluña. Lo cuenta el historiador Arnau González. Oiga, es que estos son los que nos dan clases de democracia. Estos son un peligro público, pero no un peligro público solo dialécticamente, no, es un peligro público para la convivencia en paz entre el conjunto de los españoles. Y desde luego es un peligro público para aquello que los españoles hicieron por primera vez en la historia y que no solemos decirlo. Y hay muchos jóvenes hoy que no lo saben. Oiga, que tenemos una Constitución, la única en la historia de España, que la votaron los españoles. O sea, ninguna Constitución que haya habido en España antes del 78, ni la Constitución de Cádiz, naturalmente, fue votada por los españoles. Esta fue votada
por el conjunto de los españoles. Por cierto, con un gran refrendo en Cataluña. ¿En Cataluña el que más? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que con estos hay una progresía en España, es una progresía de salón, que se nos olvida todo. Como decía un hombre al que admiro, Arturo Pérez Reverte, recordando que le han quitado el Club de Fútbol Barcelona los honores que le había concedido a Franco, que le había dado 2 veces la medalla de oro y muchas cosas, ¿verdad? Pues 40 años después de su muerte, 44 años después de su muerte, esto se emite por la noche, ¿no? Sí, sí. Pues como decía Arturo Pérez Reverte, le han quitado esos honores 44 años después de morirse con 2 cojones, como debe ser. Vamos Ahora, a ver. no se los quitaron en vida, y una leche. Iban todos al Pazo de Meirás, vestidos con sombrero de copa. Oiga, ya puestos a recordar, porque, en fin, a mí me indigna este fariseísmo, oiga, puestos a recordar, si en algún sitio se le recibió, acabada la guerra, con más honores, flores, pétalos, alaridos, vítores, en el lugar donde mejor se le recibió a Franco de España fue en Barcelona. Pues vamos, oiga, José Luis. perdón, pero ¿esto qué es? O sea, ¿estos lecciones de qué? Desde luego, a mí de democracia no les acepto ni una. Por si acaso dicen algo, permítame decir una cosa. Yo dimití de ministro porque me declararon una palabra inconstitucional de una ley. El Estatuto de Cataluña que hizo Zapatero fue declarado inconstitucional, creo recordar que 8 o 9 artículos y modificados no sé cuántos del resto de lo que habían hecho. No he visto ninguna dimisión de ninguno de ellos y señalo mi preocupación. Este Pedro Sánchez es el enchufado, en términos históricos en el partido, el enchufado de Rodríguez Zapatero. Este no hubiera sido nada en el partido, nada. Ha escrito un libro que dice Manual de Resistencia, tampoco lo ha falso, escrito él. que no lo ha hecho él. Ha escrito No, Irene es Lozano. manual del enchufismo, porque todo lo que ha sido consecuencia del enchufe del aparato del partido. Déjame, José Luis, que vayamos paso a paso. Ignacio, las peticiones del separatismo catalán. Luego vamos a ir viendo a Otegi, vamos a ir viendo a PNV, pero vamos directamente por parte de Esquerra con Pere Aragonés, por parte de Junts per Cat, PDeCAT, Quim Torra. Atención. Yo no voy a entrar en cuestiones concretas porque aún no hemos empezado la negociación, pero es evidente que todo lo que conduzca a soluciones penales e intentar limitar el conflicto político por una cuestión penal, de código penal, esto aleja el acuerdo. Todo lo que lleve a tratar el conflicto como una cuestión política nos acerca al acuerdo. No es una cuestión de código penal, es evidente que una modificación del Código Penal en este sentido va a contar con el rechazo de Esquerra Republicana, porque está pensado hacia nosotros, es decir, no vas a pactar asumiendo que, bueno, que hay una tipificación en el Código Penal específicamente pensada para ti. Es un poco absurdo, pero todo lo que nos acerque a una solución acordada, política, democrática, pues nos acerca al acuerdo. Todo lo que se aleje de allí, evidentemente, pues lo hará mucho más difícil. Que no hi hagin condicions i que, per tant, el govern de Catalunya s'asseu amb el govern d'Espanya de tu a tu, parlen de tot, parlen del dret d'autodeterminació, parlen de la llibertat dels presos, parlen de la greu situació política que viu Catalunya, però també de la gravíssima inestabilitat política que es viu a Espanya i que, per tant, això ho fem
aquesta vegada sí, amb unes condicions de formalitats, i hem de recuperar aquella figura del facilitador, del mediador, del relator, digueu-li com vulgui, que ha d'ajudar a bastir un procés de negociació seriós i creïble. Resumiendo, Ignacio, piden que no se aplique una sentencia judicial, que se levanten las condenas, un indulto, no sé si pasando por el gobierno, ya directamente como una especie de acto de, no sé, de ciencia ficción. Piden eso, piden, por supuestísimo, la asunción por parte de todo el resto de que se vulnera la Constitución, artículo 2, no hay un único país, sino que esto salta por los aires, piden la violación sistemática del Estado de Derecho, es decir, violación absoluta de las leyes. Por cierto, que en el documento que se firma entre Podemos y el Partido Socialista, entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, aparece una frase que me parece muy reveladora de lo que puede estar ocurriendo, que se refieren a que se tiene que normalizar la vida política en Cataluña. Lo digo porque los separatistas, Ignacio, sistemáticamente se han referido a la normalización como lo que es lo más anormal posible en un Estado de Derecho, que es que no se pueda ni imputar ni juzgar a un delincuente. Según ellos, se tiene que sacar de las prisiones porque no aceptan que la justicia pueda llegar a los políticos. Según ellos, tiene que ser siempre el diálogo, por muchos delitos que cometan los políticos. Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos asistiendo a un pacto a tres. Pedro Sánchez consigue la presidencia, el gran perdedor es el PSOE en todo este pacto. Los independentistas, ¿qué es lo que quieren? Básicamente, blindar las competencias que tienen actualmente y mejorar en lo posible aquellas que todavía no controlan. Yo creo que en esta fase ellos no van a jugar la independencia. Exhiben la independencia para conseguir otras cosas, es decir, y para mí lo que van a intentar en estos momentos es blindar todas las competencias que tienen, creciendo en algunas otras, derivadas siempre pues, del tema de las prisiones. Si pudieran controlar la justicia, para ellos sería maravilloso esta etapa. Eso, Miquel Iceta ya se lo ha llegado a ofrecer con el consenso de Pedro Sánchez. Claro, ese es el gran avance. Ellos saben que ellos han perdido dos cuestiones básicas para la independencia. Una, el no reconocimiento internacional. Es decir, hoy, en el mundo actual, tú no puedes ser independiente si no te reconocen internacionalmente, y gracias a Dios, de momento ese tema está conjurado. Y en segundo lugar, ellos, en la última encuesta se ha demostrado, ellos, lejos de ir caminando hacia la mayoría de catalanes en favor de la independencia, están retrocediendo. Por tanto, ellos son lo suficientemente listos para saber que este no es el momento para ellos de la independencia. Es el momento de negociar con un gobierno débil, como es el gobierno socialista de Pedro Sánchez, para obtener una serie de ventajas que consoliden su posición. Y lo más grave, a mi juicio, en este pacto tripartito, Podemos lo que va a intentar es algo que no ha consentido nunca y no ha tenido nunca el Partido Comunista en España. Ellos se van a infiltrar masivamente todo lo que puedan en el aparato de la administración. Eso es lo que va a hacer básicamente Podemos. ¿El indulto, el indulto a los catalanes vendrá, o sea que sí que va a estar en el pacto. Porque hay muchas fuerzas alrededor de este pacto que lo enmascararán, hablarán de diálogo, hablarán de negociación, hablarán de una mesa pacífica para resolver el conflicto. Bueno, aquí hay otra palabra clave, que es el conflicto. El conflicto que lo han creado ellos, porque no hay conflicto ninguno entre España y los catalanes, el conflicto es entre los propios catalanes. Unos que quieren separarse de España y otros que quieren seguir siendo españoles. Ese es el conflicto. Resuelvan ustedes, los catalanes, el conflicto. No nos llamen a nosotros a decir que vamos a tener que resolver el conflicto de ustedes. No, todo esto está enmascarado por toda una serie de palabras, por las llamadas fake news. Es decir, aquí hay mucha trampa, mucha mentira y mucho lenguaje doble. Yo estoy de acuerdo en el uso del lenguaje, ¿no? El otro día en un foro con periodistas de izquierdas me decían, bueno, pero ¿qué pega y qué pero le pones al preacuerdo entre Sánchez e Iglesias? Bueno, pues que es que precisamente juegan con el juego de palabras para no contar lo que en realidad quieren hacer, claro, y enmascararlo con otras palabras. Hablan de normalidad en Cataluña, pero si es que la normalidad es lo que precisamente pedimos todos los demás. La normalidad, un conflicto que han generado y han creado ellos, lo que quieren que es normalizar esa situación de que haya gente que no puede vivir en libertad en Cataluña, que no puede expresarse en libertad, que no puede hablar en libertad, que no puede, si no está sujeto al yugo de ese gobierno separatista independentista. Pues es que eso precisamente es lo que queremos los demás, la normalidad. Entonces, eso es en lo que ellos están jugando. Esa es su línea, el jugar con el lenguaje, el enmascararlo, siempre las palabras bien sonantes y
bien decoradas y bien dichas quedan muy bien. Y en torno a eso, montar por atrás su sistema. Vamos a publicidad, volvemos y quiero que vayamos, de hecho, con la parte del separatismo / proetarras vascos, con Otegi. Otegi habla directamente ya de soltar a los etarras. Lo dice sin ningún tipo de disimulo. Vamos a publicidad y volvemos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas.